Bueno, saludos para todos los que están conectados. Mi nombre es Felipe Berens-Kremer y soy profesor asociado de Manejo y Conservación de Suelos de la Facultad de Agronomía de la UBA e investigador de CONICET. Bueno, en primer lugar, quería agradecer al programa C de Educación y a la Universidad de Zamorano de Honduras por la invitación y esta oportunidad para realizar este webinar. Hoy les voy a estar hablando sobre la intensificación agrícola y ecológica para sistemas agrícolas sostenibles. Estrategias que están siendo bastante utilizadas y mencionadas en el ámbito agropecuario, y mi intención es dar un poco de contexto y fundamentación a estas estrategias. Como hoja de ruta, primero vamos a discutir brevemente el marco conceptual de los agroecosistemas y algunas características de los sistemas agrícolas y agropecuarios, para luego hablar de ambas estrategias, como son la intensificación agrícola y ecológica, algunos interrogantes, requerimientos y desafíos. Acá solo muestro esta imagen, que son documentos de Scopus de los últimos años, donde se ve la importancia que tienen estos temas de intensificación agrícola y ecológica, tanto a nivel académico y como a nivel productivo también. Bueno, entonces para empezar, tenemos que hablar de los agroecosistemas y el marco conceptual de estos agroecosistemas para poder luego entender los sistemas agrícolas, ¿sí? Tenemos que entender que son multidimensionales estos agroecosistemas, ¿sí? En toda lo que es la parte biofísica, ¿sí? Teniendo en cuenta la teoría del paisaje, donde existen factores y elementos como el agua, la roca, la flora, el hombre, y que algunos de estos factores y elementos como el suelo, el relieve, el clima, son un poco más estables, ¿sí? Tienen otra tasa de regeneración, y esto nos permite predecir qué es lo que va a pasar en nuestros sistemas, ¿sí? Y esto permite construir un concepto que se llama fragilidad, ¿sí? Que está asociado a lo que es la geósfera heredada, es decir, qué heredamos del sistema y qué es lo que nos va a condicionar para nuestros sistemas a futuro, cuando por supuesto los estemos usando. Y esto, cuando lo estemos usando, tiene que ver con el contexto. ¿Cuál es el contexto político, social, cultural, económico? ¿Cuáles son nuestros saberes ancestrales y nuestros saberes científicos, que tienen que estar de la mano, ¿sí? Es decir, cuáles son nuestros moduladores de presión que van a estar afectando a estos sistemas, ¿sí? Y entonces cada uno de estos sistemas se va a comportar de forma diferente de acuerdo a cuál es el ambiente biofísico. Por eso, para entender a los sistemas agrícolas en particular, tenemos que entender esta teoría del paisaje y estos sistemas biofísicos. Entonces, entendiendo este marco conceptual de los agroecosistemas y esta teoría del paisaje, donde tenemos que entender todos estos elementos y factores, podemos empezar a hablar sobre los sistemas agrícolas. Y acá hay que poner una línea de corte, ¿sí? Que la vamos a poner en lo que es la agricultura moderna, porque si bien hace miles de años se implementaron sistemas agrícolas y agropecuarios, desde que dejamos de ser cazadores-recolectores, existe un punto clave en la historia de la agricultura, que fue la Revolución Verde, cuyo máximo exponente fue Norman Borlaug, allá por los años 50 y 60, un poco antes también, donde el objetivo era combatir el hambre a nivel mundial, ¿sí? Esto se produjo a expensas de la creación de nuevas variedades de híbridos y condujo a una mayor productividad, más que nada de maíz, trigo y luego la soja, ¿sí? Y en donde en lugares puntuales aumentaron las cosechas globales hasta un 160%. Esto también trajo aparejado nuevas, además de los nuevos híbridos, alto uso de insumos, es decir, fertilizantes, ¿sí? Tecnificación del campo. Esto también trajo aparejado una mayor confort para los productores, también nuevos sistemas de irrigación. Si bien existían antes muchos sistemas de irrigación, estos se aprimoraron y condujeron a una estabilidad de las cosechas y un aumento en general de la capital en el agro, ¿sí? del uso del capital en el agro. Por supuesto que luego, y de forma sincrónica y asincrónica, en distintos lugares del mundo surgieron distintos modelos de agricultura, ¿sí? Y distintas nomenclaturas también de estos sistemas, que podemos llamar agricultura industrial en la actualidad, que es distinta, agriculturas regenerativas, orgánicas, de bajos insumos, o la agroecología, donde tienen diferentes características que iremos viendo y donde luego podemos entender dónde se van a insertar estas estrategias de intensificación agrícola y ecológica. Y como muestra esta flecha, ¿sí? Para abajo, a medida que llegamos hasta sistemas agroecológicos, la importancia de la geósfera heredada y la biofísica en el diseño de estos
modelos y estos sistemas de producción es cada vez mayor. Es decir, en la Revolución Verde se homogeneizó mucho lo que es el manejo, mientras que cuando vamos hacia agricultura de bajos insumos, agriculturas orgánicas o agroecológicas, tenemos que tener en cuenta las situaciones locales y la biofísica. Con un lenguaje más actual podemos hablar que esta revolución verde se transformó en lo que se llama agricultura industrial, muy bien descrita con los trabajos de Gliessman, ¿sí? Donde se ve en esta figura que estos sistemas funcionan como pequeñas fábricas de plantas subvencionadas con un uso elevado de agroquímicos, los cuales, como cualquier fábrica, producen también desechos, ¿sí? Y contaminación. Además, muchos de estos sistemas se volcaron a la agricultura en detrimento de la ganadería y hacia una agricultura simplificada con una menor variedad de cultivos. También, y como eje de este agroecosistema, existe un aumento en la unidad económica en hectáreas asociadas a la posibilidad de contar con el paquete o esta receta agronómica de uso de agroquímicos y de maquinarias de gran porte, lo cual a su vez expulsó a pequeños productores del sistema, ¿sí? Y también aumentó el arrendamiento, llevando a una desconexión entre los tenedores de la tierra y las decisiones del manejo, simplificando todo lo que es la agricultura, pero también produciendo muchos procesos de degradación. Por último, y quizás más importante de estos sistemas, es la utilización de la labranza convencional para el preparo de la siembra, combate de malezas, incorporación de fertilizantes, y que también trajo diversos problemas. Como se ve acá, en esta nueva imagen, los agregados, al no tener cobertura, al tener un pasado de maquinaria constante, se desestructura, empieza a tapar los poros, pierde infiltración el suelo, ¿sí? Aumenta la compactación del suelo porque tenemos maquinarias cada vez más pesadas en suelos sin rastrojo, es decir, con menor capacidad de soporte, ¿sí? Y suelos, como se ve arriba a la derecha, ¿sí? Con cada vez menor porosidad y formación de costras, ¿sí? Porque el agua ahora impacta directamente sobre el suelo y sin residuos de cobertura. Y esto también lleva finalmente a un proceso irreversible de degradación como es la erosión hídrica y eólica. En esta figura de abajo a la derecha, lo que se puede observar es en Cuba, por ejemplo, bajo este sistema de una agricultura industrial, donde se está sembrando por encima del BT, es decir, el horizonte A dejó de existir, se erosionó y se está sembrando directamente sobre un sustrato que no tiene las condiciones adecuadas para la emergencia y una buena producción. Como mencioné antes, existen diversos sistemas agrícolas, acá estoy mostrando de vuelta la agricultura industrial, pero bueno, estos sistemas industriales o sistemas agrícolas se van transformando, ¿sí? Entonces, como se ve en esta próxima imagen, ¿sí? Podemos tener variantes de esta agricultura industrial, que en este caso y en muchos lugares del mundo ya el objetivo empieza a cambiar, que si bien sigue siendo maximizar el margen bruto, también se empieza a considerar lo que es la calidad del suelo. Y acá ya el uso simplificado de la agricultura, con pocas variedades de cultivos, en muchos casos empieza a cambiar, empiezan a haber más variedad de cultivos, trigo, maíz, soja, por ejemplo, es algo muy común que ocurre en Argentina, y en otros lugares de Centroamérica con mucho más cultivos, ya que da el periodo de temperatura y de humedad para que existan más cultivos, cultivos intercalados también, donde comienza ya a haber una cobertura mayor del suelo. Y asociado también a esto, también empieza a convertirse de la utilización de la labranza convencional a una siembra directa, es decir, una no remoción del suelo. Y eso es muy favorable para el suelo porque permite que vuelva la biología al suelo, ¿sí? Se estabilicen muchos de los procesos biogeoquímicos del suelo y se empieza a transformar esta agricultura que, si bien sigue siendo industrial, empieza a mejorar algunos aspectos en cuanto a la degradación del suelo, básicamente porque tenemos el suelo cubierto, ¿sí? Y en ese sentido quiero hacer un paréntesis que ya no existe esta dicotomía o esta diferencia entre conservar y producir, ¿sí? Ya está probado que uno puede conservar el suelo a través de sistemas conservacionistas como una herramienta es la siembra directa y la producción, es decir, no son cuestiones antagónicas, la conservación y la producción, ¿sí? Y entonces en estos sistemas entra conceptos bastante ya viejos,
pero también actuales en muchos países, que es la agricultura de conservación, donde lo que necesitamos es la siembra directa, es decir, la no remoción del suelo, sistemas con alto contenido de residuo en superficie y sistemas diversos, ¿sí? Donde tengamos diferentes tipos de raíces, diferentes tipos de uso del suelo, de exploración de radicular del suelo, uso de nutrientes, distintos cultivos para cortar el ciclo de enfermedades y para poder tener una mayor estabilidad de la producción también. Ya como contraste de la agricultura industrial y estas adaptaciones de la agricultura industrial, podemos considerar al sistema de agroecología, ¿sí? O la agroecología en general, donde esta analogía del funcionamiento de una fábrica de plantas, ¿sí? De la agricultura industrial, es intercambiada a un reactor de energía circular, donde los inputs, que ahora son orgánicos, provocan desechos orgánicos, los cuales retroalimentan este reactor, ¿sí? Aquí el objetivo cambia por completo, siendo el de generar bienestar y estabilidad social dentro del marco de suelo vivo, es decir, cambia completamente, ¿sí? Sin perder, por supuesto, de vista un objetivo productivo, cambian muchas de las características de estos sistemas, ¿sí? Primero, la ausencia de usos de agroquímicos sintéticos, es decir, ya estamos hablando acá de bioinsumos, ¿sí? Ya hay un balance entre la agricultura y la ganadería, ¿sí? Y sistemas silvopastoriles. Todo el sistema se complejiza, ¿sí? Hay más consociaciones, franjas, existe una propensión para que aumente la biodiversidad, ¿sí? Se disminuye la unidad económica porque ya la demanda de equipamiento, la demanda de gente, la demanda de energía es mucho mayor para mantener estos sistemas, pero producen de una forma mucho más sostenible a nivel social, a nivel ambiental, a nivel de calidad de alimento, ¿sí? Y donde ya hay muchos más actores, donde en la agricultura industrial hay muy pocos actores, y a veces son campos desiertos, en la agroecología hay una red de participantes en la toma de decisiones agronómicas, ¿sí? Y en las decisiones tanto sociales como productivas luego. Y hay una heterogeneidad del manejo. Cada sistema o cada lote se va a manejar de forma diferente, de acuerdo otra vez a cuál es su geósfera heredada, cuáles sus condiciones biofísicas, cuál es el momento en que estamos, es decir, si es un año niño o niña, cuáles las condiciones locales, ¿sí? Locales y temporales en el momento. Es decir, se necesita más agronomía, se necesita más presencia en el territorio. Y otra cuestión también que se está evaluando, ¿sí? Como una cuestión a tener en cuenta, es la utilización de qué tipo de labranza vamos a utilizar. En este caso, si utilizamos convencional, siembra directa, o en este caso, labranzas estratégicas, es decir, realizar una labranza solo cuando se necesite y con una intensidad mucho menor, por ejemplo, a una agricultura industrial o lo que era la revolución verde, que tenía como una de las premisas el uso intensivo de maquinarias. Entonces podemos tomar algunos indicadores y prácticas para resumir estos sistemas, para poder luego interpretar cómo encajan en estos sistemas las estrategias de intensificación agrícola y ecológica, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, la intensidad de la labranza, subsidio externo sintéticos, uso de capital, uso del conocimiento, si tenemos un enfoque biomimético o si se adaptan los manejos a lo local, ¿sí? Y cuáles son los procesos de degradación. Entonces acá en colores estoy mostrando que estos sistemas, ¿sí? Que existen mucho más, pero los que yo les estoy mencionando acá, tienen distintas particularidades, ¿sí? Lo que se puede ver con esta línea roja, que a partir de Revolución Verde hasta una agricultura industrial, digamos, no adaptada o cuyo objetivo es solo maximizar la renta, tenemos que la intensidad de labranza es muy alta, tenemos que el uso de conocimiento es bajo, el uso de capital es alto, prácticamente no hay adaptaciones locales, se trabaja a través de recetas y los procesos de degradación son bastante altos, ¿sí? Mientras que abajo de esta línea roja
las cosas empiezan a mejorar de alguna forma, ¿sí? Si bien la intensidad de labranza es muy dependiente del sistema, ¿sí? Por ejemplo, en la agroecología, como decía antes, teníamos labranzas estratégicas, por ejemplo, y en la agricultura industrial, en la actualidad, por ejemplo, en Argentina tenemos siembra directa, entonces no tenemos la utilización de una labranza muy marcada, pero sí lo que tenemos es un uso del conocimiento agronómico mucho mayor cuando vamos hacia esta flecha de abajo, ¿sí? Esta gris que está a la izquierda, donde vemos también la consideración otra vez de la geósfera heredada, es decir, considerar el ambiente, y donde vemos principalmente que hay un enfoque biomimético, es decir, cómo era la situación original para poder entender las prácticas y para poder diseñar nuevas prácticas tomando en cuenta cómo funcionaba el sistema y también, quizás lo más importante, cómo se desarrollan los procesos de degradación, donde se ve que cuando nos vamos hacia la agroecología, los procesos de degradación disminuyen considerablemente. Estos sistemas agrícolas que resumí acá, sí que tienen diferentes características, generan también diferentes interrogantes, tanto a nivel productivo como a nivel social. Por ejemplo, la revolución verde, la agricultura industrial o la agricultura industrial en la actualidad, un poco más ayornada, tiene la preocupación justamente de los procesos de degradación que generan, ¿sí? También se preguntaba y se sigue preguntando en todos estos sistemas derivados de la Revolución Verde, qué pasa con la inequidad social y la expulsión de los pequeños campesinos, pequeños productores del campo, ¿sí? Mientras que cuando nos vamos hacia un poco más abajo, ¿sí? En cuanto a estos sistemas, podemos ver que las preguntas son otras, como ¿qué pasa con la reinserción de las labranzas? Cuando estoy hablando de una agricultura industrial bajo siembra directa o una agricultura regenerativa donde a veces tengo que volver a utilizar labranzas, o la agroecología, que también, debido a que no se utilizan agroquímicos, necesito volver a una labranza, pero quizás a una labranza diferente, a estas labranzas estratégicas, ¿sí? También, y esto en muchas charlas, se discute la dificultad del manejo, ¿sí? Pasamos de manejos muy simplificados en la agricultura industrial hasta manejos bastante complejos y difíciles para lo que estamos acostumbrados hoy en día cuando vamos a la agroecología o la agricultura de bajos insumos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestro trade-off de simplificación o de complejización en cuanto a los gastos, en cuanto a cuál es el retorno que tenemos, ¿sí? Y por eso también hay una pregunta en cuanto a la productividad. ¿Cuán productivos son estos sistemas? Por ejemplo, la agricultura de bajos insumos o la agroecología. Hoy en día se sabe que estos últimos sistemas tienen menos costos, ¿sí? Aumenta la soberanía de cada nación o de cada lugar o de cada región al no estar atado a precios internacionales, es decir, disminuye los costos y muchas veces los rendimientos pueden bajar un poco, pero el margen bruto o se mantiene o aumenta. Es decir, sabemos hoy en día que en cuanto a la productividad no debería ser un problema ir hasta a sistemas un poco más complejos, ¿sí? Y también hay nuevas tecnologías y nuevos productores. Los productores de los años 50 y 60 no son los mismos, no tienen las mismas necesidades que tenemos hoy en día. Entonces tenemos que adaptar esos sistemas, no solo en cuestiones agronómicas, en prácticas agronómicas, sino en cuestiones de salud, vivienda, de escuelas, ¿sí? De cuestiones de hospitales, de acceso a Internet, acceso a la información, que es lo que demandan los nuevos productores. Y entonces, finalmente, entendiendo todo esto, podemos empezar a hablar de estas estrategias, ¿sí? Como se ve del lado izquierdo, en una línea azul tenemos la intensificación agrícola, ¿sí? Y en verde la intensificación ecológica, ¿sí? Que están puestas ahí justamente cubriendo distintos sistemas agrícolas, ¿sí? Con mayor o menor medida, ¿sí? Y esto nos dice, por ejemplo, que la intensificación agrícola quizás se adapta más a sistemas más simplificados o su objetivo tiene que ver más con prácticas más aisladas, que ahora vamos a ver,
En cuanto a la intensificación ecológica, se necesita de más conocimiento, se necesita de entender el ambiente biofísico de una forma mucho más acabada, ¿sí? Entonces, si bien las dos estrategias pueden ser utilizadas en cualquier sistema, básicamente diferentes sistemas utilizan diferentes estrategias, ¿sí? Y también lo que se ve acá a la derecha es que también los sistemas agrícolas están asociados a formas de ver la calidad del suelo o la performance del suelo o la degradación diferentes. Mientras que las primeras, la agricultura industrial, la revolución verde, se basaba como indicador de performance ambiental a la calidad del suelo. Luego eso se fue transformando hacia la salud del suelo, donde requiere, digamos, variables más integrales, más relacionadas con la biología del suelo, ¿sí? Evaluaciones mucho más completas, y luego también un nuevo paradigma que es el suelo vivo, que tiene mucho más que ver con agricultura de bajos insumos y la agroecología, donde ya se le atribuye a estos sistemas funciones como homeostasis, autopoiesis, ¿no? Y metabolismos propios. Entonces, cuando evaluamos estos sistemas, la forma en que evaluamos la performance también va cambiando, ¿sí? Desde la calidad del suelo, de conceptos de calidad del suelo, salud del suelo, hasta salud del suelo y suelo vivo, ¿sí? Con distintas herramientas para evaluar estos sistemas. Bueno, finalmente entonces llegamos a la definición de lo que es intensificación agrícola, un poco el eje de la charla, que básicamente es aumentar la proporción del año con cultivos en crecimiento, es decir, tener raíces vivas y también cobertura, ¿sí? Un ejemplo de esto lo podemos relacionar con el número de semanas con cultivos verdes con el total de semanas consideradas, ¿sí? De nuestra rotación, cuánto tiempo esa rotación tiene raíces verdes, ¿sí? Raíces en crecimiento, ¿sí? Acá dejo un trabajo donde se habla mucho de esto. Y otra definición muy interesante de Caviglia y Andrade, ¿sí? Es intensificar en el mismo espacio, ¿sí? El terreno, la cantidad de agua que usamos, ¿sí? La radiación, los nutrientes, minimizando el barbecho y así disminuir los procesos erosivos, ¿sí? Tenemos aquí diversos componentes del paisaje que lo estamos maximizando, ¿sí? Para producir más, para no dejar momentos con suelo desnudo, para no dejar momentos donde exista exceso de agua, ¿sí? Pérdida de nutrientes que se exhiben. Entonces, esta herramienta o esta estrategia es muy beneficiosa básicamente en suelos que están predispuestos para ello, es decir, suelos poco frágiles o si uno entiende sobre capacidad de uso en suelos capacidad de 1, a lo sumo 2, ¿sí? Donde este suelo puede ser receptivo a esta intensificación agrícola. Acá en este mismo trabajo de Caviglia y Andrade podemos ver distintas secuencias de cultivo, los primeros dos es trigo y soja, donde se ve la captura anual de radiación en blanco y en gris de agua, y podemos ver cómo cuando se complementan esos dos en el mismo periodo de tiempo, ¿sí? Que son las columnas de la derecha, podemos ver que hay una captura mayor, es decir, estamos capturando más agua, más radiación, estamos mejorando el perfil de exploración de raíces, estamos mejorando el balance de nutrientes, ¿sí? Y todo lo que es la cobertura, que finalmente es lo que nos va a dar también un feedback positivo en términos de carbono y en términos del control de la erosión. Y otra cuestión que es muy importante, que hay que tener en cuenta, que ya me lo han hecho notar en otras charlas, hacer notar que esta intensificación agrícola no tiene nada que ver con la agriculturización, ¿sí? Es decir, la agriculturización es cambiar el uso del suelo, por ejemplo, de un bosque a un pastizal o un pastizal hacia un sistema agrícola, ¿sí? De cultivos extensivos anuales, por ejemplo. Acá estamos hablando, por ejemplo, cambiar un sistema de un cultivo anual, ¿sí?
con bastante simplificado, por ejemplo, soja sobre soja, hacia un trigo maíz soja, ¿sí? Es decir, un sistema que era agrícola, intensificarlo, ¿sí? Poniéndole más cultivo, más raíces verdes, ¿sí? Y tampoco significa cambiar la capacidad de uso, ¿sí? La capacidad de uso no se cambia, ¿sí? Uno tiene que estar en línea con esa capacidad de uso, cuál es la fragilidad de ese suelo y llevar esa intensificación hacia ese límite, porque si nos pasamos podemos tener varios problemas. De este trabajo de Cabilia, puedo mostrar algunos cálculos que se podrían hacer para que se entiendan lo que es la intensificación agrícola o el índice de intensificación de la secuencia agrícola. Hay varias formas de decir lo mismo, ¿sí? Donde podemos ver acá, por ejemplo, que en 3 años, en la primera figura, hay 3 cultivos, ¿sí? O 3 cultivos por año, entonces me da una intensificación de 1. Mientras que si vamos al último gráfico, se ve que está todo cubierto en esos 3 años, tenemos 6 cultivos por año, cada 2 años, ¿sí? Y eso nos da un ISI de 2, ¿sí? Entonces, esto es una forma de calcular el índice de intensificación. También hay otros trabajos, ¿sí?, que calculan esto de forma diferente, que calculan exactamente los meses de las raíces vivas en la rotación total de que estamos hablando. Puede ser una rotación de 5 años, 10 años, 20 años, lo que sea, ¿sí? Entonces, en el primer caso, por ejemplo, tenemos 2 sojas que tienen 11 meses, más un maíz de 6 meses, en 36 meses, que es el periodo total. Eso me da un ISI de 0,5, ¿sí? Es decir, podemos decir que más o menos la mitad del periodo está cubierto con raíces vivas y la mitad no. Mientras que en el ejemplo de abajo tenemos 2 trigos, ¿sí?, 2 sojas y un maíz, más un cultivo de cobertura que cubren todos esos 3 años, ¿sí? Es decir, tenemos 36 meses de raíces vivas con 36 meses de periodos. Y eso nos da un ISI de 1, ¿sí? Es decir, tenemos todo el tiempo con raíces vivas. Lo mismo podríamos tener, por ejemplo, en un pastizal natural o en una pastura, ¿sí?, de 4 años. Si nuestro tiempo de análisis es de 4 años, tendríamos un ISI, ¿sí?, un índice de intensificación de 1 también. Esas son 2 formas de contabilizar esta intensificación agrícola. Bueno, entonces, ¿cuáles son los efectos positivos de la intensificación agrícola? Además de, bueno, tener una mayor captación de estos recursos, mayor cobertura, más raíces vivas, ¿no? Acá les presento un trabajo de Novelli et al. 2017, donde nos presenta varios sistemas que van aumentando su intensificación agrícola, ¿sí? Y en los gráficos de abajo se ve cómo aumenta en suelos molisoles y en vertisoles. Aumenta el carbono orgánico, ¿sí?, aumenta la macroporosidad también, ¿sí? 2 variables claves, tanto para el balance de carbono, nutrientes y para toda la dinámica de agua. También, acá les muestro un trabajo mío del 2021. Podemos ver cómo aumenta la estabilidad de agregados, ¿sí? Mayor cantidad de raíces, mayor cantidad de cobertura y una secuencia más diversas, que en general es lo que atrae la intensificación agrícola, ¿sí?, nos produce una mayor estabilidad de agregados, ¿sí? Acá lo importante que quiero que se vea es que las curvas de los molisoles y los vertisoles son diferentes. Y acá vuelvo a que hay que considerar el ambiente y los tipos de suelo y que cada suelo tiene distinta fragilidad, ¿sí? Acá en los molisoles, donde el suelo es muy dependiente de la agregación biológica para formar agregados estables, ¿sí?, y para estabilizar esos agregados, a medida que tengo más raíces vivas, tengo más estabilidad estructural, ¿sí? En cuanto a los vertisoles, donde lo más importante quizás es la cantidad de arcilla y el tipo de mineralogía, y tienen una agregación abiótica, cuando aumento la biología, aumento las raíces, mi estabilidad aumenta muy poco, ¿sí? Entonces, esto hay que tener en cuenta que el funcionamiento de la intensificación va a depender del sitio, es decir, el sitio específico.
También, por otro lado, podemos tener efectos negativos de la intensificación agrícola, ya que estamos incluyendo un mayor número de cultivos. Incluir un mayor número de cultivos indica también que vamos a tener un mayor tránsito de maquinaria y también un mayor uso de agroquímicos. En esta tabla que se puede ver acá, que es una tesis en preparación de Marcos Roba, lo que se puede ver en verde es que en muchos casos, ¿sí?, donde dice IR es la intensificación agrícola y el porcentaje de gramíneas, ¿sí?, en tres tipos de suelo distintos en verde, se ve que aumenta la estabilidad de agregados con distintos pretratamientos, ¿sí? Es decir, mayor intensificación otra vez aumenta la estabilidad estructural. Pero también en rojo, como se ve acá, en distintos tipos de suelo, también aumenta la densidad aparente, ¿sí? Este mayor tránsito y en general en sistemas muchas veces más húmedos en siembra directa, puede aumentar la densidad aparente, disminuir la porosidad, ¿sí?, aumentar la anoxia, etc. Así que en ese sentido tenemos que cuidar cuántas veces vamos a pasar, tenemos que realizar tránsitos controlados, ¿sí?, y tener en cuenta este hecho porque realmente puede complicar mucho la aplicación de esta estrategia. Y también, como les decía, aumentan los agroquímicos. Acá tenemos un gráfico donde se ve en el gráfico de arriba, ¿sí?, es la cantidad de glifosato y AMPA, ¿sí?, que aparecen en los sistemas. Acá se ve en las flechitas oscuras, ¿sí?, que apuntan para abajo, es la aplicación, ¿sí?, por ejemplo, 3 aplicaciones de glifosato y cómo existen picos, ¿sí?, de concentración de glifosato que luego va a ser escurrido hacia cuerpos de agua. Así que esto es un solo ejemplo, pero bueno, con un agroquímico, pero eso hay que analizarlo también con los fertilizantes o con cualquier agroquímico o input que se agregue al aumentar la intensificación agrícola. Bueno, y por otro lado tenemos la otra estrategia que es la intensificación ecológica, que está definida como una mejora en los servicios ecosistémicos para complementar o sustituir el rol de los inputs antropogénicos para mantener o mejorar la productividad y minimizar la degradación. Esto, como a diferencia de lo anterior, es mucho más amplio, ¿sí? Es una estrategia que viene a suplir muchos efectos de la biogeoquímica del suelo, ¿sí?, y que básicamente está apuntada a la biología del suelo, tanto a nivel de suelo como también a nivel de paisaje, ¿sí? Entonces, este acercamiento involucra la profundización de los cimientos del conocimiento agronómico de los sistemas. Se necesita mucho conocimiento para entender cómo es el componente biótico y cómo son sus interacciones. Lo que queremos acá es incentivar las interacciones y la efectividad de todo lo que es la biología del suelo en consonancia con la biofísica del ambiente para justamente mejorar los servicios ecosistémicos, ¿sí? En este caso se asume que los servicios ambientales son subóptimos, ¿sí?, estos en sistemas agrícolas de altos insumos, y que manejando los componentes, la biodiversidad, se pueden complementar estos inputs o reemplazar los inputs sintéticos. Entonces acá, cuando hablamos de intensificación ecológica, estaríamos disminuyendo o eliminando los agroquímicos, reemplazando por una mejora en la eficiencia de los componentes biológicos, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios que tenemos? Primero, a nivel científico y a nivel general, tenemos o propendemos a un mayor conocimiento de la ecología vegetal, ecología del suelo, ecología de todos los del sistema en general, conocer las rotaciones, cuáles van a ser nuestras secuencias de cultivos, ¿sí? Y todo esto para aumentar la producción mediante mejoras de la eficiencia ecológica en general. Y algo que se discute mucho, que no quería dejar de decirlo, es que esto no es no hacer nada y dejar que el sistema se autorregule, ¿sí?, sin intervención antrópica, sino que es tratar
de manejar esos inputs o esas llaves que generalmente están mediadas por la biología, ¿sí? Para poder incentivar todas estas eficiencias, más que nada biológicas, para mejorar la productividad y disminuir la degradación, ¿sí? Lo que quiere decir es que la intensificación ecológica no está en contra de los avances tecnológicos y del conocimiento, justamente lo contrario, nos falta mucho por aprender y saber para poder manejar la ecología de los sistemas para justamente mejorar esto que estamos hablando, ¿sí? Entonces, estos sistemas tienen requerimientos, ¿sí? O esta estrategia de la intensificación ecológica tiene requerimientos, ¿sí? Conocer la biomímesis, esto ya hablamos un poquito, cómo era el sistema original para conocer cómo funcionan las interacciones biológicas y con el suelo y con el sistema, conocer las funciones y procesos ecológicos en general y los procesos del suelo. Y mucho de esto está dado por conocer cuál es el hábitat biológico. El hábitat que podría ser un agregado, donde ahí se conjuga la difusión de gases, el ciclado de nutrientes, la dinámica del agua, ¿sí? La degradación, ¿sí? como eje, teniendo el agregado como eje de resistencia a las degradaciones y teniendo en cuenta que el agregado del suelo nos da la arquitectura biológica, es decir, nos da el hábitat donde todos los procesos biogeoquímicos se van a dar y son aquellos que van a llevar a cabo esta intensificación ecológica, ¿sí? Entonces, hay nuevas formas y acercamientos al estudio, por ejemplo, de suelos o de los ambientes que tienen que ver con entender cómo funcionan esos agregados desde una descripción estructural, desde una descripción de la estabilidad de esa estructura, desde la resiliencia también de esa estructura. Entonces, estos requerimientos los podemos dividir en dos, algunos que tienen que ver con evaluar las propiedades del suelo, pero de diferente forma, ¿sí? Justamente relacionados con esta arquitectura del suelo, que estén relacionados con la biota y su hábitat, con variables más que nada dinámicas, ¿sí? Por ejemplo, el flujo de aire, flujo de agua, métodos no destructivos para poder entender cómo funciona la biología del suelo dentro de este sistema, ¿sí? Sin tamizar las muestras, por ejemplo, el uso de la pedometría, es decir, cuestiones proximales con el uso de sensores, reflectancia difusa, imágenes, tomografía. Acá podemos ver un libro, por ejemplo, que se llama Investigaciones en Agroecología, ¿sí? Justamente que está enfocado a estos sistemas de suelo vivo y estas interacciones de la biología del suelo. A la derecha tenemos una imagen donde vemos sensores que estamos poniendo para analizar justamente el flujo de humedad del suelo de forma no destructiva y podemos ver ahí en círculo, por ejemplo, en azul, cómo se agrupan las comunidades microbianas en un suelo no destruido, ¿sí? Y por otro lado también analizar cómo nuevas estrategias para ver los cambios en los paisajes agrícolas, es decir, evaluar la ecología no solo desde el suelo, sino desde otras escalas, ¿sí? Viendo cómo es la fragmentación del paisaje, acá Lucas Rivaldi tiene muchos trabajos en esto, cómo son los cambios de la biodiversidad, ¿sí? Modificaciones genéticas, por ejemplo, que pueden ocurrir en el área foliar, mejoras en la eficiencia radicular, es decir, mejoras genéticas en plantas y hasta en organismos, ¿sí? Todo eso para propender a entender cómo funciona esta intensificación ecológica. Entonces, solo acá voy a mostrar algunos ejemplos que tienen que ver con estos nuevos acercamientos para analizar la intensificación ecológica, donde importan las distintas escalas, ¿sí? Importan si estamos trabajando con muestras tamizadas o inalteradas para entender el hábitat biológico, la producción y luego la contaminación. Entonces acá en la figura A se ve agregados, ¿sí? Y luego se ven cortes delgados y con esto podemos predecir o podemos entender cómo se van formando la estructura, cómo hay una bioturbación que va
reorganizando las partículas y los agregados para formar nuevas estructuras, cómo se estratifica el suelo, cómo se densifica el suelo también. En la figura B podemos ver una muestra tamizada y una muestra sin disturbar y podemos medir la respiración con y sin glifosato de muestras, por ejemplo, con o sin disturbio, que eso en general no se hace, pero que representa mucho mejor lo que ocurre naturalmente. En el suelo las muestras no están disturbadas. Y a lo último, ¿sí? En la figura C podemos ver una transformación, ¿sí? De un suelo que hemos agregado biosólidos, ¿sí? Agregado materia orgánica, y podemos ver en distintas escalas cómo es esa transformación estructural desde lo que es a la derecha, que se ve estas estructuras del suelo, hasta un nivel micromorfométrico, ¿sí? O micromorfológico, donde cómo se van reensamblando la estructura que va a ser la que va a dar la arquitectura biológica y con esto entender de una forma más acabada lo que es la intensificación agrícola. Acá ya podemos ver otros ejemplos a nivel de paisaje, ¿sí? Con los trabajos de Garibaldi, por ejemplo, que muestran cómo mejora la polinización cuando nos acercamos a áreas naturales, o podemos ver en el gráfico de arriba a la derecha cómo cuando solapamos distintos cultivares podemos hacer que el tiempo de la floración tenga un periodo más largo y con esto tengamos mayor productividad, mayor también tasa de visitación de polinizadores, de visitas de polinizadores, y también como trabajos de Doré, donde muestran que la biotecnología vegetal, ¿sí? Nos puede ayudar a una mejor captación de la radiación, mejora eficiencias fotosintéticas, ¿sí? Mejora en la interacción de las raíces y los microorganismos, mejoras en el cambio de nitrógeno entre raíces y el ambiente y mejora el rol de las redes micorríticas. Todo eso con biotecnología vegetal, es decir, desde la biotecnología, desde la polinización, desde cambiar la fragmentación del espacio, ¿sí? Podemos tener una intensificación ecológica. Y quizás lo más importante, ¿sí? Es tener grupos especializados, ¿no? La intensificación ecológica requiere de mucha gente, de muchos abordajes, también de trabajar de forma interdisciplinaria, transdisciplinaria, modificación de la currícula también de las universidades y los grupos de investigación, ¿sí? Nuevos abordajes a los problemas, ¿sí? Tener como aliado a los productores, a distintos sectores sociales, además del rol del científico, tener en cuenta los saberes ancestrales, ¿sí? Entonces, hacer o proponer estrategias de intensificación ecológica sin entender esta diversidad de conocimientos y de cómo se pueden agrupar no tendría sentido. Por eso es una tarea muy interesante y muy gratificante, pero que se tiene que hacer en conjunto con diversos actores. ¿Cuáles son los desafíos que nos depara la intensificación ecológica? Que son varios, algunos ya hablé, algunos metodológicos, pero existen muchos desafíos que tenemos que atender como sociedad, como investigadores, como productores. En primer lugar, si bien la intensificación ecológica está basada en la naturaleza, en la biomímesis, que es algo bastante interesante, que se prueba que funciona, todavía suscita poco interés y hay mucho desconocimiento entre los productores, ¿sí? Mucho de esto es porque la evidencia científica que sustenta este tipo de estrategia se basa en estudios de pequeña escala de procesos ecológicos generalmente desvinculados con la producción agrícola. Entonces, lo que debemos hacer, y que es un desafío, es tener en cuenta estos beneficios económicos, agronómicos, tanto a mediana escala como a larga escala, y también entendiendo cómo es la operación de empresas agrícolas de distinto porte, es decir, no solo para investigación, sino para todos. Eso es un desafío importante para aquellos que estamos acostumbrados a ver solo la parte científica de la película, ¿no? Y por otro lado, si bien es algo negativo,
que cada vez vemos más procesos adversos de degradación de la agricultura, esto también empuja un poco la intensificación ecológica como una herramienta válida e interesante, ¿sí? Pero que necesita ser fomentada por la voluntad política, por la voluntad social y por instrumentos regulatorios. Hay varios trabajos interesantes que se han presentado en el Senado, por lo menos acá en Argentina, para analizar cuál es el ancho de franjas que se deberían utilizar para mejorar la polinización, para mejorar o para resguardarse en cuanto a las fumigaciones o las aplicaciones de agroquímicos. Es decir, empezaron a existir algunas iniciativas muy interesantes para ayudar a empezar a tomar estas estrategias, ¿sí?, de una forma más orgánica y que sean para todos, ¿no? Acá les dejo algunos trabajos interesantes como el de Klein y el de Bailey, donde muestra y cuenta de forma detallada estos desafíos de la intensificación ecológica. Bueno, y para terminar este pequeño webinar de intensificación agrícola y ecológica, les quería mostrar esta figura, ¿sí?, donde hemos trabajado con Héctor Morraz bastante en estos conceptos, donde hablamos que ambos conceptos lo que está haciendo o lo que está mediando es una batalla entre máquinas y la biología, ¿sí?, entre más labranza, más biología, entre el uso de insumos sintéticos e insumos orgánicos, ¿sí? Entonces, entender que siempre en estos sistemas son heterogéneos, en algún momento vamos a utilizar maquinaria, más, menos, en algún momento vamos a tener más residuos, menos residuos, vamos a poder propiciar la biología, en otros momentos no, pero el balance es lo que importa, ¿no? Es decir, cuánto es el aumento de uso de maquinaria y cuál es el aumento de los agentes biológicos como las raíces, los hongos, las bacterias y los bioinsumos, ¿sí? Entonces, algunas estrategias más sencillas como la intensificación agrícola nos dicen más que nada, bueno, aprovechemos el terreno, aprovechemos estos beneficios de las raíces vivas, pero bueno, deja un poco de lado el tema del tránsito y el tema de los insumos sintéticos. En cambio, la intensificación ecológica, justamente al revés, quizás tenemos que entender un poco más cómo funcionan las labranzas estratégicas, ¿sí? Pero tenemos la oportunidad o debemos entender cómo funcionan los bioinsumos, la cobertura, ¿sí?, todo el balance de carbono para que ese sistema sea sustentable y cada vez más productivo, ¿no? Y acá podemos ver al final un corte delgado de cómo una estructura, ¿sí?, laminar con poros horizontales, con una infiltración casi nula, a partir de algo muy sencillo como cultivos de cobertura, ¿sí?, y más raíces vivas se transforman hacia mayores poros más verticales, redondeados y con una infiltración mucho más eficiente, y eso redunda en un círculo virtuoso de más productividad, más cobertura y más biología en el suelo. Bueno, muchas gracias. Le quería agradecer al Tiempo, a SED y a la Universidad de Honduras por la oportunidad de hacer este webinar y bueno, estoy atento a cualquier pregunta, tanto ahora como después, y acá tiene mi mail por cualquier duda y cualquier información que les pueda brindar. Muchísimas gracias.